Desde tiempos antiguos, se creía que para que un castillo resistiera guerras y conspiraciones, debía alimentarse. A veces era un sacrificio oculto, animales enterrados bajo los cimientos, o incluso cuerpos emparedados, condenados a vigilar la fortaleza para siempre. Otras veces era la sangre pública de decapitaciones, hogueras, muertes ejemplares que no solo castigaban al culpable, sino que consagraban el poder de los muros. Cada víctima, inocente o culpable, quedaba ligada al castillo, como si su energía no pudiera marcharse. Por eso, siglos después, esos mismos lugares siguen cargados de voces y apariciones. Hoy vamos a hablar de los fantasmas en los castillos de la corona británica. Porque los muros de sus palacios guardan más que historia, conservan susurros del pasado que la lógica no puede explicar. En 1483, tras la muerte de Eduardo IV, su hijo de 12 años, Eduardo V, debía heredar la corona. Su hermano menor, Ricardo de York, de apenas 9 años, lo acompañó a la Torre de Londres, supuestamente para ser protegido hasta la coronación. Pero la historia cambió de rumbo. Su tío, Ricardo de Gloucester, asumió la regencia y semanas después se proclamó rey como Ricardo III. Fue en ese momento cuando los niños desaparecieron. Nunca más se los volvió a ver con vida. El chisme de la época corría por todas las tabernas que el nuevo rey había hecho asesinar a sus sobrinos para eliminar a los herederos legítimos. Ni cuerpos, ni juicios, ni explicaciones, solo silencio y rumores. El propio Sir Thomas More, años más tarde, escribió que Ricardo había ordenado asfixiar a los niños en sus camas. En 1674, durante unas obras en la torre, obreros encontraron bajo una escalera los huesos de 2 niños. El rey Carlos II ordenó que fueran enterrados en la abadía de Westminster, convencido de que se trataba de los príncipes. El cronista de la época, John Evelyn, en sus diarios, describe que se encontraron 2 esqueletos pequeños. Desde entonces, la torre guarda un recuerdo espectral. Guardias, visitantes y cronistas narran la misma visión. 2 niños de aspecto pálido, vestidos con camisones blancos, tomados de la mano. Aparecen en la escalera de piedra que conducía a sus aposentos, como si siguieran esperando una coronación que nunca llegó. Otros dicen haber escuchado pasos infantiles en la noche, risas apagadas que se desvanecen en los muros. Y lo más perturbador, hay quienes aseguran que las figuras se hunden lentamente en el suelo, como si regresaran al lugar donde sus cuerpos quedaron ocultos para siempre. Pero esta no fue la última vez que la torre guardó un fantasma con sed de justicia. En mayo de 1536, Enrique VIII ordenó la muerte de Ana Bolena, quien fue decapitada en la Torre de Londres, acusada de adulterio, incesto y hasta brujería. Uno de los testimonios más antiguos habla de un guardia, en 1864, que patrullaba cerca de la capilla. Describió haber visto una figura femenina de porte imponente, vestida con ropas oscuras de época. Avanzaba lentamente y en sus manos sostenía su propia cabeza. El soldado intentó gritar, pero cayó al suelo preso de un ataque de pánico y murió poco después. En 1933, otro guardia relató a sus superiores que una sombra femenina apareció frente a él en la torre. La describió con un vestido largo y un velo tenue. La figura levantó los brazos y entre ellos reposaba una cabeza que lo miraba fijamente. El soldado disparó su arma, pero la bala atravesó el aire vacío. Al llegar la ayuda, lo encontraron temblando, incapaz de explicar lo que había visto. Visitantes también han reportado escenas similares. En la capilla, dicen, se la ve arrodillada, murmurando, con el rostro decapitado sostenido entre las manos. Otros aseguran que, en noches de niebla, su silueta aparece en lo alto de las murallas, camina unos pasos, mira hacia abajo y se desvanece en el aire, dejando tras de sí una corriente gélida que eriza la piel. Y sin embargo, no fue la única esposa de Enrique VIII en dejar su grito grabado en los muros. En 1540, Enrique VIII, ya obeso y enfermo,
Se casó con su quinta esposa, Catherine Howard, apenas una adolescente. Prima de Ana Bolena. Parecía destinada a seguir el mismo camino. Se descubrió que Catherine había tenido relaciones con otros hombres antes de casarse. Y peor aún, que mantenía un romance con un joven cortesano, Thomas Culpeper. Para una reina consorte, aquello se consideraba traición. Fue condenada por alta traición y ejecutada el 13 de febrero de 1542 en el cadalso de la Torre, el mismo lugar donde había muerto su prima Ana Bolena 6 años antes. Tenía solo 19 años. Aunque murió en la Torre de Londres, sus apariciones se producen en Hampton Court, porque allí quedó marcado su último acto de desesperación. En vida, intentó escapar de sus guardias para llegar a la puerta donde estaba el rey y suplicar clemencia. Nunca lo logró. Fue arrastrada de vuelta, llorando y chillando. Allí, en la llamada Galería Embrujada, su espectro revive una y otra vez la misma escena. Catherine corriendo descalza por el corredor, el vestido de seda arrastrando por el suelo, los cabellos sueltos, gritando desesperada. Hoy, visitantes y vigilantes aseguran escuchar esos gritos en la galería. Algunos han visto una figura femenina correr de un extremo al otro con los brazos extendidos. Otros sienten un aire helado rodearlos de golpe, o el olor a cera quemada de las velas que alguna vez iluminaron ese pasillo. En 1999, un grupo de turistas reportó haber oído un grito desgarrador justo en ese corredor durante un recorrido nocturno. El personal del palacio reconoció que no era la primera vez. Y en 2003, las cámaras de seguridad de Hampton Court captaron una figura espectral abriendo y cerrando pesadas puertas de roble. Aunque nunca se confirmó su identidad, la prensa británica no dudó en vincularlo con el espíritu de Catherine Howard. Y más al norte, en Escocia, otro castillo ligado a la realeza guarda secretos aún más inquietantes. Se trata de Glamis Castle, que aunque no pertenece a la corona británica como residencia oficial, lo incluimos en estas narraciones porque está profundamente ligado a la realeza. Su importancia histórica y su conexión con la monarquía lo convierten en una pieza inevitable cuando hablamos de fantasmas y secretos reales. El castillo, situado en Angus, Escocia, tiene más de 1000 años de historia y carga con algunos de los rumores más oscuros del reino. Uno de los más antiguos es el del llamado monstruo de Glamis. Según la leyenda, un heredero de la familia Bowes-Lyon nació con graves deformidades y fue ocultado de por vida en una habitación secreta del castillo. Las ventanas de esa sala fueron tapiadas, y hasta hoy los visitantes señalan ciertos muros donde sospechan que existían accesos bloqueados. En la corte escocesa, el rumor era constante, que el niño sobrevivió hasta la adultez, y que algunos sirvientes lo habían visto merodear los pasillos en la noche. Otro relato célebre es el del conde Beardy, un noble del siglo XV obsesionado con los dados. Se cuenta que una noche de domingo juró seguir jugando aunque fuera día sagrado. Desafiante, gritó que jugaría con el mismísimo diablo si no encontraba compañía. Esa misma noche, dicen, apareció un hombre extraño en el salón. Desde entonces, los muros de Glamis repiten el eco de dados rodando y voces blasfemas. Y está la historia de la Dama Gris, vinculada con Lady Janet Douglas, acusada de brujería y ejecutada en 1537. Su espectro, vestido de gris, recorre los pasillos y se detiene en la capilla. La tradición dicta que en cada ceremonia se deja siempre una silla vacía para ella, un gesto de respeto a una presencia que no se ha marchado. Los guías del castillo cuentan que Glamis es un lugar lleno de rincones prohibidos. Hay habitaciones selladas que nunca se abren, pero que a veces parecen tener actividad. Pasos, murmullos, golpes detrás de las paredes. Visitantes aseguran sentir descensos bruscos de temperatura en salones donde no hay corrientes de aire. Otros afirman haber visto luces débiles moviéndose en las torres altas. Pero lo más repetido es el sonido inconfundible de dados, cayendo sobre una mesa de madera, en estancias completamente vacías. Un eco del conde Beardy, condenado a jugar por la eternidad.
Es normal que nos preguntemos, ¿por qué en los castillos suceden estas cosas? La respuesta no está en los fantasmas, sino en la historia misma. Porque en sus muros se derramó sangre, se emparedaron cuerpos y se pronunciaron rituales secretos. Los castillos no son solo piedra, son cofres de poder que se alimentaron de sacrificios. Y por eso, siglos después, todavía devuelven en forma de sombras, susurros y apariciones lo que alguna vez se les entregó. El folclorista escocés William Henderson, en 1856, ya lo escribió sin rodeos. En los cimientos de muchos castillos y puentes debía hacerse lo que él llamó Foundation Sacrifice, un sacrificio de fundación. Podía ser un animal, un caballo, un perro, pero también, en los relatos más oscuros, un niño o una doncella. El espíritu quedaba atrapado en la construcción, condenado a vigilarla. El antropólogo Sabine Baring-Gould, en 1865, recogió versiones similares en Inglaterra y Alemania. Decía que, al emparedar un cuerpo en un muro, los nobles buscaban literalmente atar esa alma al edificio, como un ladrillo invisible que le daba solidez sobrenatural. Y hay pruebas. En Dragsholm Castle, en Dinamarca, a comienzos del siglo XX, obreros abrieron un muro y hallaron un esqueleto con vestido. Los cronistas locales hablaron de un cuerpo hallado dentro del muro, como prueba de un antiguo emparedamiento. Algo parecido ocurrió en Escocia, en Phoebe Castle, en 1920. Obreros descubrieron restos humanos en los muros durante una reforma, y lo que lo convierte en único es que la prensa británica se hizo eco. El Dundee Courier y el Press and Journal publicaron titulares sobre el hallazgo. El sacerdote y escritor Montague Summers, en 1926, explicó en su libro The Geography of Witchcraft que estas prácticas buscaban literalmente dar poder a los muros. No era simple leyenda, era un modo de atar lo espiritual a lo político. Y si pensamos en lo simbólico, la mayoría de estas presencias tienen rostro de mujer. ¿Por qué? Porque ellas fueron las víctimas predilectas de estas liturgias de poder. Acusadas de adulterio, de brujería o de traición, eran decapitadas, quemadas o emparedadas, y su energía quedaba prisionera en la piedra. Lo que ocurre en los castillos no es casualidad, son edificios cargados de siglos de violencia y sacrificio, donde el poder siempre se construyó con sangre.